Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este tercer bloque de este primer día de esta conferencia. Decimos más que bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros y también les invitamos a compartir con nosotros en este bloque de seguridad con el tema Asegurando nuestro futuro, protegiendo las necesidades básicas de los ciudadanos. Vamos a iniciar con la primera ponencia de la tarde, la cual será dirigida por el doctor Randy Espinal, quien es profesor de química e investigador de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y fundador de Vennostis, quien nos estará compartiendo sobre desarrollo de una prueba rápida para detectar los antígenos y anticuerpos de la COVID-19 en saliva, escupir, empujar y obtener resultados. El doctor Espinal es becario del programa Fulbright para profesores universitarios y completó su PhD en química bioanalítica y microfluidos en la Universidad de Arkansas. Con nosotros, con un aplauso, recibimos al doctor Randy Espinal. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Muy buenas tardes. Para mí es un placer. Primeramente quiero agradecerle a la Embajada de los Estados Unidos y al Instituto Cultural Dominico-Americano por haberme invitado a presentar uno de los proyectos el cual estoy trabajando. Para mí, como un ex becario, es un placer, un honor el poder presentar ese trabajo. Primeramente, parece que está lento el clicker. Entonces el esquema de la presentación será el siguiente. Primeramente, les voy a hablar sobre la Universidad de Arkansas, universidad de la cual el James William Fulbright no solamente estudió leyes, también fue profesor y a su vez también fue presidente de la universidad a los 34 años, convirtiéndolo en esa época en el presidente de una universidad americana más joven. Luego les daré una reseña histórica sobre la startup que yo comencé, el cual soy uno de los fundadores, que se llama Vennostis. Luego, hoy en día muchos de ustedes tal vez no se encontrarán extraños poder escuchar una prueba de la COVID en saliva debido a la pandemia, pero anteriormente eso no era muy común. Inclusive hay una área completa de investigación que se dedica exclusivamente para poder detectar diferentes tipos de enfermedades usando saliva como biopsia líquida. Luego, por asunto de tiempo, brevemente les voy a hablar sobre lo que son las técnicas que se utilizan para medir en este sentido particular la COVID. También algunos de los avances de forma resumida de las pruebas rápidas que se han ido desarrollando, principalmente por la pandemia. Y finalmente, les voy a hablar sobre la plataforma, porque Vennostis, la meta de Vennostis es desarrollar una plataforma que sea simple y que permita descentralizar las pruebas de enfermedades infecciosas. Entonces, primeramente, yo obtuve mi maestría con el programa Fulbright y luego mi doctorado y eventualmente un programa, un posgrado en emprendimiento y negocios en la Universidad de Arkansas. Esta área que está aquí se llama Old Main. Anteriormente, literalmente esa era la universidad. Si ustedes no conocen o no han escuchado tal vez de Arkansas, es donde se encuentran los headquarters de Walmart o de los Walton Family y también de los Tyson Food y J.B. Hunt. Y además, para las personas que les gusta, obviamente, la naturaleza, por eso se llama The Natural State, es un estado que, es bastante bello en ese aspecto. Como yo le había mencionado anteriormente, aquí te ven una estatua dedicada a James William Fulbright, que fue el senador, ya después de graduarse de la universidad, ser profesor, ser presidente, también fue senador por el estado, y él fue el que propuso la ley para crear el programa, el cual lleva su nombre, y esta estatua que está ahí está al lado del Old Main en la Universidad de Arkansas.
fue dedicada a él. Y después parece que el clicker va muy rápido. Okay. Después que él promulgó la ley, pasó la ley y fue firmada por Truman, entonces el programa Fulbright se convirtió en el programa de intercambio cultural más grande de la historia. Ahora les voy a hablar sobre Vennostics. El nombre Vennostics es una combinación de dos palabras en inglés, venture o empresa, y diagnostics o diagnóstico. La idea de Vennostic me surgió, yo tuve la oportunidad que durante el programa Fulbright, el programa solo me permitió hacer la maestría, pero antes de yo aplicar inclusive al programa, tenía la idea de hacer el doctorado. Entonces tuve la oportunidad de que la doctora Julie Stinken, la cual trabaja con unas proteínas que se llaman citocinas, la cual ustedes también han escuchado ahora con eso del COVID, están relacionadas con una tormenta de las mismas, es porque esas son las proteínas que cuando hay una infección, no importa el tipo de infección, son las que salen a atacar ese tipo de infección. Entonces, gracias a ella, ella me permitió luego de hacer mi maestría. Bueno, inicialmente, tengo que ir un poco todavía más atrás, para yo aplicar al doctorado, la maestra, yo en ese tiempo era ayudante de profesor en la UAS, y la maestra Milady Alberto me recomendó para que aplicara el programa Fulbright. Y es algo interesante porque en aquel tiempo yo era ayudante de profesor, pero también trabajaba como ingeniero de procesos en una compañía en la zona industrial de Itabo, la cual hacíamos partes para unos sensores de gas metano que se utilizan en la mina como tipo de, ¿verdad? Porque el metano es explosivo y no se puede leer ni se puede percibir. Entonces, en ese tiempo yo estaba obviamente enfocado más en ingeniería y apliqué el programa. Entonces, debido a esa experiencia que yo tuve en esa área, fue que enfoqué mi investigación cuando apliqué el programa Fulbright. Entonces, ya continuando con lo del doctorado, gracias a los fondos y a la ayuda del Departamento de Química y Bioquímica de la universidad, yo pude continuar mi doctorado. A la vez, que es algo mediante el cual me surgió la idea de Vennostics, es que algo que pasa no solamente en Estados Unidos, pero en varios países desarrollados, es que especialmente las personas de ciencia, o lo que llaman STEM, las universidades tienen un sistema, el cual tiene una investigación y trata de buscarle algo que sea comercializable, porque al final eso no solamente ayuda a la investigación, a la educación, sino también a la economía. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar de hacer un posgrado en emprendimiento y en negocios, y entonces con un equipo que formamos, ganamos el lugar número 1 de la competencia del estado completo. En ese tiempo propusimos un tratamiento que fuera menos invasivo para el tratamiento de una enfermedad que se llama degeneración macular. Entonces, continuando con Vennostics, de nuevo, al llegar al país, yo estuve pensando, ¿verdad? Toda esa experiencia que yo adquirí, no solamente estudiando, también tuve la oportunidad de trabajar, hacer una pasantía en Kodak, y trabajé específicamente con dispositivos médicos para detectar la diabetes y también el agua, y también tuve la oportunidad de trabajar para una startup. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo combinar esos conocimientos, ¿verdad?, teóricos y comerciales que puedan contribuir al país? Entonces, en aquel tiempo, antes de la pandemia, como he conocido, ustedes saben que las enfermedades que son producidas por mosquitos, dengue, zika, chikungunya, son bastante comunes. Entonces, en aquel tiempo, yo no sabía exactamente que era posible detectar enfermedades mediante la saliva, pero mi pensamiento fue buscar una forma que sea no solamente asequible para la persona, sino que una persona la pueda usar. Y lo primero que me llegó a la primera idea que me surgió fue la saliva. Entonces luego, como todo científico, cuando leí en la literatura, entonces me di cuenta que había una área completa, la cual les voy a mostrar más adelante, que se encarga exclusivamente de detectar diferentes tipos de enfermedades en la saliva. Y eso es gracias
a que los métodos biomoleculares están bastante avanzados, porque la diferencia fundamental entre hacer una prueba en la sangre y en la saliva es un asunto de concentración, que obviamente por asunto de tiempo no voy a entrar en muchos detalles, pero fundamentalmente no hay diferencia. La diferencia, de nuevo, para identificar esos biomarcadores, porque esos biomarcadores es que dicen, bueno, ¿te tienes enfermedad o no? Entonces, yo luego que de nuevo vine al país, tenía la idea, comencé a trabajar en la Pucamaima, hablé con el director, el doctor José Álvarez, de mi departamento, el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, para buscar unos fondos, para desarrollar la investigación, y a él le encantó la idea. Entonces después fuimos donde el decano, el ingeniero Julio Taveras, y eventualmente fuimos donde, como dicen de forma coloquial, a la persona que maneja el dinero, que tiene los fondos, o que puede solicitar los fondos, que en aquel tiempo era la vicerrectora de Finanzas y Administración, que es nuestra distinguida vicepresidenta ahora del país, Raquel Peña. Y luego que nosotros le propusimos la idea, ella le gustó y nos dio a unos fondos semilla. Eso nos permitió comenzar un laboratorio de bioingeniería en la Pucamaima. Eso fue a finales de 2019. Pero ¿qué pasó? Que entonces, a principios del 2020, llegó la pandemia. Entonces, al llegar la pandemia, decidí en vez de enfocarme en el dengue, Zika o enfermedades producidas por mosquitos, entonces me enfoqué en la COVID. Para eso luego participé estoy tratando de cambiarlo. Sí, lo estoy dando en el lado y no sale. No sé si lo pueden cambiar ya porque no cambia. Luego participé en un hackathon que se llama de MIT, que es Latin America versus COVID. Y, gracias. Entonces, la idea de ese hackathon era buscar soluciones para poder mitigar, la pandemia o los efectos de la pandemia en Latinoamérica. Yo particularmente apliqué en el área que era de diagnósticos. Entonces propuse la idea de la forma como funcionaba ese hackathon. Yo tenía 48 horas para poder formar un equipo. Entonces, al yo presentar la idea a otra persona, otros participantes decidieron formar un equipo alrededor de mi idea y presentamos esa idea durante el hackathon. Luego del hackathon, 2 integrantes de nuestro equipo decidieron entonces formar parte del equipo fundador de Vennostics. Uno que es ahora integrante de Vennostics y en aquel tiempo estaba durante el hackathon, es la doctora Deborah Heller. Ella tiene un doctorado en biología oral y además es investigadora y profesora en el Instituto Albert Einstein en Brasil. Y no solamente eso, sino que ella desarrolló un banco, así como hay banco de saliva, obviamente, banco de sangre, también hay banco de saliva. Ella estableció un banco de saliva en Brasil. Obviamente un banco de sangre es para hacer transfusiones, en este caso un banco de saliva es para poder hacer análisis. También a su vez David Liu, que es un estudiante de ingeniería biomédica en la Universidad de Johns Hopkins en Seattle, Washington. Entonces, luego de ese hackathon, yo los conocí a ellos y ahora ellos forman parte del equipo de Vennostics. Entonces, como le había comentado anteriormente, la saliva es un líquido que se puede usar para poder diagnosticar o detectar diferentes tipos de enfermedades. Alrededor de 100 biomarcadores se pueden encontrar en la saliva y por eso hay una área de investigación que se llama Salivanomics, que
literalmente su función es poder buscar no solamente diferentes métodos, sino también diferentes estrategias para la detención de enfermedades. Inclusive, algo que se me olvidó mencionar fue que la doctora Heller desarrolló un método para detectar un biomarcador de Zika en saliva. Entonces, continuando, por asunto de tiempo, de nuevo, hay 3 técnicas que se usan tradicionalmente para detectar, en este caso, la COVID. Una es de antígenos, que básicamente es detectar el virus completo. La de PCR, que mide un fragmento del virus. Y la de anticuerpos, que mide los anticuerpos que tu cuerpo produce después de cierto tiempo. Entonces, de nuevo, de manera un poco general, el problema que ha pasado hoy en día es que se ha enfocado, y eso ha pasado en varios países, solamente en la PCR. Y cada una de esas pruebas tienen su función. Entonces, nosotros como empresa pequeña nos estamos enfocando en medir antígenos y anticuerpos. ¿Por qué? Porque los antígenos se producen, si ustedes pueden observar aquí, en una zona específica y en un tiempo específico. O sea, que cuando una persona da positiva por antígenos, eso quiere decir que está en lo que se llama la etapa infecciosa. Ahora, una persona puede dar positiva de la PCR hasta 20 días, ya sea que sea infeccioso o no, porque en realidad para usted saber si una persona es realmente infecciosa, usted tendría que hacer un cultivo que toma mucho más tiempo. Entonces la idea es poder no solamente decir a la gente si es infecciosa, especialmente la persona asintomática, sino si ya tuvo la enfermedad. Entonces, ahora yo voy a tocar un pequeño video en un rato, antes de mostrarle, de nuevo, hay varias compañías ya trabajando en eso, o sea, en pruebas rápidas. Una de ellas se llama Lucira, y como ustedes pueden ver, en este caso, como la COVID es un virus respiratorio, ese es el proceso. Entonces, ahora le voy a mostrar el video, vamos a ver si toca. Bastante importante en términos de salud es que nosotros también estamos incluyendo un código QR que ustedes inclusive lo pueden escanear, y cuando lo escanean lo va a enviar a una página, y eso es para que la persona reporte si es positiva o no, solamente con su ubicación y sin ninguna información. Esa información obviamente se enviaría al Estado o al centro de salud, y así ellos podrían ver si hay un clúster y tomar los diferentes tipos de estrategias. ¿Por qué? Porque se sabe que el 59% de los casos son producidos por personas sintomáticas, porque hay personas que no pueden tener síntomas, pero contagian bastante. Entonces, ya con eso, bueno, la idea, ya en resumen, es poder detectar o ser similar a una prueba de embarazo como esta, la cual tiene una pantalla digital y te dice con tiempo, o sea, te va a la farmacia, busca su prueba y no tiene que depender en si, verá, el color, porque ahora mismo las pruebas que son rápidas, básicamente te usan un color como referencia. Entonces, al tener una pantalla, eso elimina esa parte. De nuevo, eso es algo
que en cierto sentido no es nuevo. Por ejemplo, hay una compañía que se llama OraSure, que fue la primera compañía la cual tuvo una prueba para el VIH-Sida de la casa oral y fue aprobada por la FDA. O sea, lo que quiero decir es que muchas personas piensan que porque la prueba es rápida, quiere decir que es mala, y no necesariamente, porque desde un punto de vista técnico, no es un problema técnico, es más, depende de quién produzca la prueba. Entonces, ya con eso concluyo mi presentación. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por tan buena ponencia. Ahora pasamos a un espacio de preguntas y respuestas, así que, por favor, levantando la mano, nuestros edecanes estarán con ustedes. Aquí tenemos una, entonces aquí número 2. Buenas tardes, licenciado Arnaldo Trinidad. Mi pregunta es la siguiente. Sé que el tema central se trata ahora mismo del COVID, pero usted decía hace rato en su alocución de que en un futuro se podría detectar varias enfermedades a través de la saliva. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que se podría identificar el virus de VIH también en el futuro? Bueno, yo le acabé de mencionar una compañía que tiene un dispositivo aprobado por la FDA que se llama OraSure, se llama OraQuick, lo puede buscar en línea, que hace eso ya de hace unos años. Inclusive te puede comprar ese kit y hacer su prueba en su casa, y, o sea, la respuesta cortesía. ¿Y es 100% efectivo? ¿Ah? ¿Es 100% efectivo? Bueno, fue aprobado por la FDA. Ok, O sea, gracias. O sea, ya con eso imagino que sí. Pero Muchísimas- sí, ellos son, obviamente por asunto de tiempo no voy a entrar mucho en la parte técnica, pero lo que pasa es que la parte que ellos usan para detección se llama fosforescencia, y ese tipo de técnicas, no quiero entrar mucho en la parte técnica, es bastante sensible. Y ellos se han dedicado exclusivamente a eso. De nuevo, esa es la primera que obtuvo una prueba para hacerse en la casa por la FDA. Y eso no es fácil de conseguir. Y se llama OraQuick, de nuevo, lo pueden buscar. Y ahora ellos tienen una para la COVID también. Se llama IntelliSwab. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Urbáez. Quería saber 2 preguntas, o quizás 3. Una, ¿cuándo va a estar en el mercado? ¿Y cuál es el nivel de confiabilidad de esa prueba que ustedes están experimentando? Creo que aunque te moviste para el COVID, las enfermedades de mosquitos tropicales de nuestro país van a ser a un largo plazo, o sea que retomen eso. Y también, ¿cuáles necesitan una sustancia para diagnosticar o sea, ¿qué trae adentro para poder identificarlo? ¿Qué es lo que, o qué es un reactivo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la primera pregunta, obviamente, si fuera por el control de nosotros, fuera lo más rápido posible, pero por ahora, especialmente como estamos trabajando en 3 diferentes países, porque la idea inicial era producir un prototipo aquí, enviarlo a Brasil, donde la doctora Heller lo iba a verificar, a probar, porque como ella tiene acceso a la saliva, entonces por asunto de la pandemia nos retrasamos. Entonces, para mí es difícil darle un tiempo. Nosotros estamos obviamente tratando de acelerarlo lo mayor posible. Pero sí, algo que quiero enfatizar es que lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es una plataforma que puede integrar métodos que ya existen, que son probados, que funcionan, porque normalmente la mayoría de técnicas que tiene que hacerlo un experto en el laboratorio, se hacen en un laboratorio. Entonces imagínense que usted transfiere esa técnica, lo pone en un dispositivo donde cualquier persona lo puede usar. Entonces, en términos de lo que usted dice de cómo se usa, obviamente, normalmente, si estamos hablando de anticuerpos, usted tiene que tener una molécula que va a reconocer ese anticuerpo en particular, porque hay diferentes tipos de anticuerpos, inclusive ahora con la vacuna hay que se llaman anticuerpos neutralizadores. Inclusive por eso se está pensando en desarrollar pruebas que puedan entonces detectar esos niveles, porque la inmunidad de la vacuna van decreciendo con el tiempo. La mayoría de pruebas que
que son rápidas, el problema que tienen es que son horizontales, que se llaman pruebas laterales. Entonces, la desventaja que eso tiene es que es basada en algo que se llama difusión pasiva. Pasiva quiere decir que te pone un líquido y se va a mover obviamente por difusión. Pero lo que nosotros estamos diseñando, de nuevo, basado en, porque mi especialidad es química bioanalítica, que tiene que ver con toda clase de análisis, es usar no solamente algo que pueda separar las interferencias, sino al mismo tiempo que pueda entonces mover el líquido de manera rápida. Entonces ahí es que viene a empujar. Que hasta donde tengo entendido, solamente hay una compañía japonesa que tiene un sistema similar. No, creo que esas fueron todas. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta final? Gracias. Sí, buenas tardes. Muchas felicidades primero por la presentación. Mi nombre es Carmen Figueroa y yo trabajo para el CDC aquí en República Dominicana. Si nos pudiera, por favor, yo sé que quizá es una pregunta un poco larga, pero brevemente, un poco el proceso de cómo ha sido para obtener la autorización para la comercialización de la prueba por el Ministerio de Salud Pública y cuáles son los requisitos que ellos piden más o menos. Y la segunda pregunta, ¿cuál es un estimado más o menos de lo que ustedes esperan de cuál va a ser la sensibilidad y la especificidad de la prueba? ¿Y cuáles son las recomendaciones en el caso de que la prueba resulte positiva que ustedes pretenden darle al usuario? Gracias. Ok, esas son muy buenas preguntas. Antes de, obviamente, yo haber hecho el cambio de mosquito a COVID, yo contacté a alguien en la FDA en Estados Unidos y lo que esa persona me recomendó fue que si yo usaba un assay que ya estaba aprobado, similar, porque de nuevo el enfoque de la compañía no es, nosotros no estamos desarrollando un assay, nosotros estamos integrando, o sea, la meta de la compañía en general es miniaturizar assays en un dispositivo y poner, o sea, la plataforma. Entonces, esa persona lo que me recomendó fue que si yo buscaba un assay que ya estaba aprobado por ellos, entonces era más fácil porque ahí lo único que tendría que buscar la aprobación del dispositivo de por sí. O sea, que en el aspecto de la validación era más fácil. Ahora nosotros, de nuevo, por asunto de tiempo no voy a entrar en muchos detalles, nos estamos enfocando en la tecnología que usa ahora Shure. Yo estuve viendo obviamente la literatura y ellos usan un tipo de nanopartículas que son bastante sensibles. Y para la pantalla que estamos usando digital, eso es perfecto porque la mayoría de pruebas rápidas se basan en la emisión de un color. Como nosotros vamos a tener un detector, eso es irrelevante y también lo hace más sensible. No sé si eso... en términos locales, en realidad, yo me he enfocado más en la FDA. La sensibilidad, obviamente, es difícil. Yo lo único que puedo predecir es basado, de nuevo, uso ahora Shure porque nosotros vamos a usar el mismo tipo de nanopartículas que ellos utilizan. Porque ya lo demás, en el caso de antígeno, buscar esa biomolécula, o sea, eso es estándar. Lo que nosotros estamos introduciendo, que es nuevo, es esa área, lo que se llama bioseparación, o más se llama cromatografía de bioafinidad, obviamente integrada, en la cual tú puedes separar, porque en la saliva obviamente hay un montón de compuestos que eso es lo que pasa muchas veces con la prueba rápida, interfieren con tu medición. Entonces, al nosotros poder filtrar o limpiar la muestra, va a incrementar. Obviamente, es difícil para mí dar tus números si nosotros habemos hecho el experimento, pero sí, basado de nuevo en OraSure, y hay una compañía china que tiene un sistema también que usa ese tipo de nanopartículas. Porque de nuevo, la desventaja de usar ese tipo de nanopartículas es que tú necesitas un reader, a diferencia, porque no es un colorimetric, es más como fosforescent, pero... Bueno, muchísimas gracias, doctor Espinal, por su ponencia. Le despedimos con un aplauso de parte de la audiencia. Muchísimas gracias. Y ahora procedemos a invitar al doctor Ricardo Hernández Moreira, quien es profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él es becario del programa Fulbright y completó una maestría en Ingeniería Civil en la University of Illinois y presentará sobre seguridad hídrica y democracia en el contexto de la República Dominicana. Le recibimos con otro aplauso.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores y a los convocadores por esta oportunidad para compartir aquí entre todos. Ustedes habrán sentido ya que disculpe un momento, el clicker. Ustedes habrán sentido ya que la temperatura ha cambiado. La brisita navideña ya se siente, ya el calor agobiante que sufrimos durante buena parte del año no se siente. Y a pesar de que este año fue bastante opresivo el calor, no fue tan malo como el año pasado o el 2019. Y eso puede llevarnos a hacer una pregunta muy razonablemente. ¿Será que nosotros nos estamos volviendo más sensibles con el tiempo a estos cambios de temperatura? ¿O es que la temperatura realmente ha cambiado y se ha vuelto más caliente? Y afortunadamente tenemos datos para responder esa pregunta. Durante los últimos más o menos 30 años, la temperatura media de la República Dominicana ha estado en aumento, ha aumentado unos 2 grados más o menos. Y eso sin tomar en cuenta las fluctuaciones que hay alrededor de esa temperatura. Estas observaciones son consistentes con las observaciones del proyecto de modelos acoplados de la IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático en su fase 6, donde muestra que efectivamente en los últimos 30 años ha habido en la región del Caribe un aumento progresivo de la temperatura media. Y eso de estar mirando hacia el pasado es un ejercicio útil y es válido, es interesante. Sin embargo, el truco de verdad está en poder mirar hacia el futuro. Y para mirar hacia el futuro, nuestros modelos deben tener una capacidad predictiva. Entonces nosotros razonablemente podemos preguntarnos, ¿tienen nuestros modelos una capacidad predictiva? Y nuevamente, hay datos que muestran que durante las últimas 5 décadas, los modelos climáticos que han sido publicados consistentemente han predicho bastante bien los aumentos en la temperatura del clima. O sea que nuestros datos están, nuestras observaciones de nuestra vivencia y los datos climáticos que tenemos están en buena compañía. Si regresamos y miramos nuevamente a nuestro modelo, podemos ver que no solo ha aumentado la temperatura durante los últimos 30 años, sino que en el corto y medio plazo, o sea, de aquí del 2021 al 2040, 2040 al 2060, podemos esperar que la temperatura continúe aumentando y luego, si todo continúa como se debe, podemos esperar una estabilización de la temperatura a alrededor un poquito más de 2.4, 2.7 grados Celsius por encima de nuestra temperatura de referencia. Ahora, eso tiene que ver mucho con cuáles son las trayectorias socioeconómicamente compartidas, que son modelos que usa el panel intergubernamental de expertos en cambio climático para describir diferentes modalidades de desarrollo que el planeta, a nivel global, puede experimentar. Nosotros, por el momento, estamos en un periodo de mitigación débil. Ahora en estos días terminó el COP26. En el COP26 se hizo lo imposible para tratar de mantener que la temperatura media a largo plazo, hacia el 2100, se mantenga por debajo de 1.5. El aumento de temperatura se mantenga por debajo de 1.5 grados Celsius. Como referencia, hacia febrero-marzo del 2020, estamos ahora en noviembre de 2021, febrero-marzo de 2020, ya la temperatura había aumentado a 1.1 grados sobre la línea base. O sea que parte de los acuerdos del COP26 fue enriquecer y hacer más robustas las metas hacia el año que viene para poder garantizar que no se exceda ese límite del Acuerdo de París de 1.5 grados Celsius hacia el final del siglo. Si miramos otro de los modelos, tenemos el modelo de precipitación. El modelo de precipitación nos muestra
que nuevamente en el corto, medio y largo plazo para la región del Caribe podemos esperar que la precipitación disminuya. Ahora, tenemos por un lado que la temperatura aumenta. Si recordamos un poco nuestro ciclo hidrológico de cuando lo vimos en el colegio o en la universidad, si fue que lo vimos, están acoplados y tiene sentido que si hay un aumento en la temperatura, haya una disminución en la precipitación media total. Y eso debería llevarnos a preguntar, hacernos la pregunta de qué va a pasar con el acceso y la disponibilidad del agua. O sea, si tenemos mayores temperaturas, tenemos mayores consumos de agua. Si tenemos menor precipitación, tenemos menor disponibilidad de agua. Hay cambios que hay que tomar en cuenta. Eso es el foco de la seguridad hídrica. La seguridad hídrica se encarga de evaluar los riesgos aceptables en temas de agua, tanto para los seres vivos como para los ecosistemas. Y aquí tenemos una definición un poco más larga. Tiene que ver con la capacidad de adaptación para salvaguardar la disponibilidad, sostenibilidad y el acceso del agua en cantidad y calidad suficiente para apoyar los medios de vida, la seguridad nacional, la salud humana y los servicios ecosistémicos. Eso de cantidad y calidad suficiente atiende a cierto tipo de escalas temporales y escalas espaciales. En las escalas espaciales, por lo regular, es deseable tener el agua donde uno la quiere tener. Y en las escalas temporales es deseable tener el agua cuando uno la quiere tener, no tenerla cuando uno no quiere tenerla, y tenerla con la frecuencia que es deseable para los fines de uno. Y los fines pueden variar dependiendo si son fines de salud pública, si son fines agrícolas, si son fines ecosistémicos, si son fines de producción de energía. Y ahí que menciono agricultura y energía, tengo que mencionar el nexo que hay entre el uso del agua, la producción energética y la producción agrícola y de alimentos. Resulta que este nexo obliga a pensar en estos temas en conjunto. No es prudente pensar en el agua aislada de los demás factores que intervienen y que afectan el agua. Por ejemplo, el mayor usuario a nivel mundial de agua es la agricultura, con un 70% del agua fresca disponible a nivel mundial. Aquí en República Dominicana me parece que está más cerca a un 80%. Este nexo, puntualizado en el contexto del cambio climático, representa el mayor reto existencial que tenemos para este siglo. De eso depende nuestra supervivencia y nuestro bienestar colectivo. Ahora, fíjense que yo mencioné seguridad nacional y no debería sorprendernos que de repente en un tema como el agua aparezca el espectro de la seguridad nacional, que por lo regular hay que mantenerlo a un brazo de distancia con bastante cuidado porque puede degenerar en tendencias indeseables a nivel político. Pero la realidad es que sin seguridad hídrica no puede haber seguridad nacional y lo mismo se puede decir de la seguridad energética y la seguridad alimentaria y como lo ha mostrado esta pandemia que estamos viviendo ahora mismo, sin seguridad de salud pública. Y para obtener seguridad hídrica necesitamos una buena gobernanza, porque las crisis de agua a menudo son crisis de gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, lo que estamos hablando es del conjunto de reglas y procesos, tanto formales e informales, que rigen el uso del agua. Eso responde a la pregunta de quién recibe qué agua, cuándo la recibe, cómo la recibe, a qué costo, quién tiene derecho al uso y usufructo del recurso, quién tiene derecho a los servicios relacionados con el tema de agua, quiénes son los responsables de las tomas de decisiones y cómo responsabilizamos realmente a los tomadores de decisiones, cuáles son los actores, tanto gubernamentales como de sociedad civil, organizados y no organizados, que intervienen en el tema de agua. Los planificadores y administradores de recursos hídricos hoy en día deben considerar los intereses de todas las contrapartes. Aquí vemos un dibujo bastante interesante donde podemos ver diferentes actores y esos actores están todos tratando de decidir qué hacer con la cuenca.
cómo usar el recurso. Algunos son de minería, otros son de hidroeléctrica, algunos son agricultura, algunos son sociedad civil, algunos son ambientalistas. Cada uno de esos tiene un objetivo y esos objetivos tienen que balancearse mutuamente con la necesidad de mantener cierta seguridad hídrica. Ahora, ¿cómo relacionamos todo esto con la democracia? Resulta que la política reguladora en general es un ingrediente fundamental para una democracia sana. Tener leyes y regulaciones, y cuando hablamos de regulaciones debemos entender protecciones. Tener protecciones de buena calidad es esencial para esto. Sin embargo, las leyes y regulaciones mal diseñadas pueden servir de retranca, de forma tal que no haya un avance en temas de gobernanza. En el caso particular de la República Dominicana, si todos hemos dado alguna vuelta por el país, nosotros podemos notar que hay bastante agua en general. República Dominicana, aparentemente el agua es abundante. No siempre es el caso, a veces, por ejemplo, aquí en Santo Domingo estamos en anuncio de sequía. Recordamos tal vez en la línea noroeste cuando hubo una sequía que afectó mucho el ganado, pero en general hay mucha agua. Sin embargo, el nivel de peligro de escasez de agua evaluado es un nivel medio, porque los problemas de agua de República Dominicana nuevamente atienden escalas espaciales y temporales. Recibimos agua en un esquema de precipitación de unos cuantos meses durante el verano y otoño, donde recibimos todo el agua que vamos a recibir el año, y luego tenemos un periodo de estiaje de invierno y primavera, donde apenas se recibe agua. O sea que para fines de, por ejemplo, los embalses, almacenar agua para agricultura y producción hidroeléctrica solamente se puede hacer siempre y cuando lleguen suficientes tormentas tropicales o huracanes para llenar los embalses en el tiempo que tienen que hacerlo. También tenemos asuntos de calidad de agua. Desde el punto de vista de salud pública, ese es particularmente interesante, donde la calidad del agua no siempre es confiable. Y recuerdo que hace poco salió una noticia que decía que nuestra querida playa de Boca Chica estaba contaminada, y tiene muchísimo sentido si la mayoría de los vertidos sanitarios se hacen directamente a los cuerpos hídricos, y los cuerpos hídricos todos fluyen hacia el mar, y las corrientes del mar todas fluyen alrededor de la costa. O sea que yo diría que no solo Boca Chica, razonablemente todas las playas del país deberían estar contaminadas. Resulta que en la gestión de recursos hídricos, la nación enfrenta un grandísimo desafío. Antes de pasar ahí, hay un problema de fragmentación del marco legal regulatorio en tema del agua de la República Dominicana. Desde la creación del Ministerio de Medio Ambiente en el año 2000 creo que fue, 2000 o 2001, no recuerdo, se ha programado que debe existir una ley de agua que rige el agua como recurso. Y esa ley ha estado batiéndose por el Congreso desde el año 2002 por lo menos, y al día de hoy todavía no tenemos una ley de agua. Y eso no significa que haya un vacío legislativo, no hay un vacío legal. Hay diferentes instituciones que tienen diferentes atribuciones para el uso y usufructo del recurso hídrico, pero están altamente fragmentadas y cada una mantiene un balance de poder sobre el recurso, que es lo que mantiene esa fragmentación. Entonces, en cuanto a los retos de la gobernanza del agua en la República Dominicana, tenemos, yo diría que primero, que los votantes y los políticos tienen un corto horizonte de atención. Resulta que ese horizonte de atención hace que se olviden los problemas relativamente rápidos. Por ejemplo, cada vez que dicen, estamos en sequía, pasan unos cuantos meses, caen algunas tormentas tropicales, dejamos de estar en sequía y nos olvidamos de ese tema. O cuando se hace, bueno, ese es el que más me gusta, así que lo voy a dejar ahí. Tenemos una preferencia temporal de los políticos cortas, usualmente restringida a un periodo electoral. Cómo los políticos tienen que balancear su poder efectivo, su poder democrático con su poder político. Usualmente todas las tendencias tienden a ser de muy corto plazo y los proyectos que tienen que ver con agua en general tienden a ser proyectos
de muy largo plazo, proyectos que no tienen beneficios económicos inmediatos obvios. Así que aplicarle un enfoque de corporación, un enfoque de empresa privada, no necesariamente produce buenos resultados. Tenemos los balances de poder que ya manejé. Diferentes instituciones tienen diferentes atribuciones y diferentes encargados en su dirección o representantes de su dirección. Y entre ellos pueden, en el vaivén del poder, mantener estancada la situación. Y finalmente, y me parece que el más importante, hay bajos niveles de organización y movilización social en el tema. Y yo les pregunto, en las últimas campañas electorales que ustedes han recordado o que ustedes recuerdan, ¿ustedes han visto algún candidato que muy específicamente haya abordado el tema medioambiental o el tema específico del agua como parte de su campaña o como sus promesas de campaña? Y nosotros como sociedad civil tampoco exigimos eso. O sea, podemos hacer ahí toda la historia de que tal vez vemos la política como un deporte, pero sin meternos en ese lío. La realidad está que a nivel de movilización y organización, a nivel de reclamar como voz de sociedad civil nuestros derechos sobre nuestro futuro compartido, nuestra movilización está bajísima y nuestra organización está peor todavía. Sin embargo, la democracia tiene ciertas ventajas sobre esto. La democracia, su principal ventaja sobre cualquier otra forma de gobierno es su capacidad de autocorrección. Constantemente puede revisar y aprender de sus errores. Y estamos a tiempo todavía. Yo creo que es vital conectar la conversación de cambio climático y de la gestión de recursos hídricos con los debates sobre la gobernanza del agua, una gobernanza democrática. Muchas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias, doctor Hernández, por su presentación Seguridad Hídrica y Democracia en el contexto de la República Dominicana. Ahora abrimos un espacio de preguntas para las personas aquí presentes, tanto como los que nos sintonizan online. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Parece que la ponencia del doctor estuvo muy clara. Aquí tenemos una pregunta. Bueno, tenemos ya dos. Por aquí tenemos una y después el número 2 aquí. Buenas tardes, Nancy. Me gustaría saber, aparte de, claramente vamos a tener recomendaciones de crear políticas y gobernanza, ¿qué otros mecanismos, no sé si pertenece a alguna agrupación o algo que esté promoviendo, me interesa mucho el tema ambiental, está teniendo para que amemos y valoremos más el tema del agua? Y realmente me causó mucho impacto la imagen del río, porque pensé que el agua la estamos dejando ir cuando se va al mar también. Y ese tipo de cosas. O sea, ¿qué medidas para lograr esta gobernanza? Si usted conoce, aparte del empoderamiento ciudadano que debemos tener. Esa es una excelente pregunta. Actualmente me parece que hay un plan como parte del Plan Maestro de Alcantarillado de Santo Domingo, y esto es muy específico para Santo Domingo, de construir algunos emisarios submarinos para evacuar los vertidos sanitarios directamente al Mar Caribe, a unos 300 metros fuera de la costa, y construir algunas plantas de tratamiento. Estas son soluciones de infraestructura gris, y la infraestructura gris, por lo regular, es bastante redituable y es muy visiblemente atractiva. Son proyectos que se pueden presentar y decir, yo he hecho esto. En cuanto a infraestructura azul, infraestructura verde que se esté explorando, no tengo conocimiento ahora mismo en República Dominicana. La idea de que el agua del río se va al mar es cierta. Pudiéramos tener más estaciones de tratamiento de agua residual, un alcantarillado sanitario que cubra más de, qué sé yo, el 12% de la población de la ciudad de Santo Domingo. Y aquí yo tengo que admitir que gran parte de la información que yo manejo es específica a la ciudad de Santo Domingo.
a nivel nacional todavía es peor la situación. Y tal vez reconocer que todo lo que nosotros hacemos, como vivimos en la cuenca, y parte de esto de la seguridad hídrica, que es como quien dice, el hijo natural del manejo integrado de recursos hídricos, es que estamos todos en una cuenca y que todo lo que hacemos en esa cuenca afecta a quienes están aguas abajo de nosotros. Entonces, hay ideas a nivel mundial sobre reutilización del recurso de las aguas servidas con niveles mayores de tratamiento, pero eso también tiene cierto costo bastante alto económico y como yo le digo a todo el mundo que me pregunta, si no tiene presupuesto no importa, y ahora mismo yo lo que noto es que a nivel gubernamental no hay presupuesto destinado, o sea que no podemos esperar del gobierno central que le importe, porque la importancia la muestra en el presupuesto. Y a nivel de sociedad civil hay grupos que sí alzan la voz, pero tienen poca capacidad de movilización y bajos niveles de organización. Muchísimas gracias. ¿La segunda pregunta? No, creo que aquí hubo una pregunta, ¿no? Ah, bueno, perdón. Ah, ahí estaba. Muchísimas gracias. Buenas tardes de nuevo. Profesor, sabemos que el cambio climático ya está afectando los países del Caribe y la temperatura superficial en todo el Caribe. Y usted decía ahorita, en su alocución, que es posible que esta temperatura aumente de 1 que está en la realidad a 1.4. Pero en el proceso preindustrial se tiene estimado que para el 2070 esa temperatura suba a 2.8. Entonces, ¿qué tiene que hacer la República Dominicana para colaborar, para contrarrestar ese mal? Gracias. La República Dominicana pertenece a lo que se conoce como el sur global. Realmente República Dominicana tiene ahí poca palanca para poder hacer fuerza en estos temas de cambio climático global. Estamos haciendo lo que podemos, estamos participando en los convenios, estamos contribuyendo a la conversación, estamos diciendo, por favor, mírennos, no nos maten, pero lamentablemente en comparación con el norte global, los países industrializados, que son los principales contribuyentes al cambio climático y son quienes tienen la mayor capacidad para ejercer un efecto, nosotros no podemos hacer gran cosa. Nosotros somos como la cola de la chichigua en ese sentido. No es que estamos completamente desvalidos, nosotros a través de la diplomacia podemos tratar de persuadir, pero no es que tengamos mucho asidero en ese problema. Bueno, con esa pregunta cerramos esta sesión y agradecemos al doctor Hernández con un aplauso por su ponencia en esta tarde. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría confirmar que todo esté listo para nuestra tercera sesión de esta tarde, nuestra tercera ponencia, la cual estaremos haciéndola utilizando los recursos virtuales a los cuales ya todos estamos tan acostumbrados. Y en esta tendremos al embajador Mario Virgilio Arbelo Camaño, quien es embajador dominicano ante las agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma. El embajador Arbelo es becario del programa Fulbright y completó su maestría en Relaciones Internacionales y Gobierno Comparativo y Políticas de Northeastern University. El embajador Arbelo presentará sobre la eliminación del desperdicio de alimentos como herramienta personal, familiar, comunitaria y social para contribuir a la seguridad alimentaria de toda la humanidad. El embajador Arbelo se estará conectando vía remota para su presentación. Un aplauso para el embajador Arbelo. Esperamos que nos diga algo para confirmar que que lo escuchamos aquí. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, recibimos al embajador Arbelo. Ante todo, muchas gracias por esta invitación que me honra y que me satisface enormemente compartir los conocimientos que he venido
adquiriendo en la experiencia diplomática, sirviendo a República Dominicana en el exterior. La foto que ustedes ven detrás de mí la van a volver a ver en la presentación a la que voy a pasar en un momentito. Ese es el edificio sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que tiene sede en Roma. Yo no estoy realmente aquí parado en lo que fue el Circo Máximo de la antigua Roma. Es apenas, como he dicho, una foto de background y estoy realmente a 10 minutos caminando de la sede de la FAO en mi oficina, desde donde les voy a transmitir esta ponencia sobre seguridad alimentaria y desperdicio de alimentos. Me entusiasma mucho haber escuchado a los ponentes anteriores en este bloque, porque lo que han dicho sobre el COVID, lo que han dicho sobre el agua y la gobernanza del agua y el nexo en particular de agua, energía y seguridad es absolutamente válido y es uno de los temas que se discuten precisamente aquí en la FAO. Entonces, agradeciendo la presencia de todos, agradeciendo la invitación de la Embajada de los Estados Unidos y del Instituto Cultural Dominico-Americano, donde comencé a aprender inglés en 1979. Voy a compartir entonces la pantalla y vamos a pasar a... Un momentito, por favor. Al PowerPoint. Entonces, entiendo que lo están viendo en pantalla, es donde dice bloque seguridad, acceso a los alimentos, cero desperdicio. El alimento es el conjunto de sustancias que los seres vivos ingerimos para subsistir. Hace unos 12.000 años, la invención de la agricultura permitió a tribus de cazadores y recolectores convertirse en habitantes de las primeras aldeas, dando origen a la construcción de sociedades estables que luego se convertirían en naciones. El maíz, que ven abajo a la izquierda, es un alimento básico para las personas y para el ganado y se ha convertido en el cultivo más importante del mundo. El arroz, que figura en el centro, ocupa el segundo lugar de la producción agroalimentaria por volumen y es el alimento más popular para el consumo humano en todo el globo. Es parte de nuestra llamada bandera nacional alimentaria. El trigo se reconoce como símbolo genérico de los alimentos. El maíz, el arroz y el trigo representan cerca del 90% de la producción mundial de cereales y aportan casi la mitad de todas las calorías consumidas por la humanidad. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que ya les dije que es la fotografía que iban a volver a ver y está ahora en pantalla, convocó en 1996 una cumbre mundial de la alimentación para que los gobiernos de todos los países se comprometieran a trabajar hacia la erradicación del hambre. De esa reunión es que surge la definición de seguridad alimentaria, la cual existe, y este es el texto aprobado por la cumbre, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Esta es una definición que vamos a volver a ver en pantalla dentro de un momentito para analizarla en mayor detalle. Siguiendo la dinámica del sistema internacional, esa propuesta conceptual partió del secretariado de la FAO, considerando el saber científico y las buenas prácticas observadas de modo objetivo. Esa definición fue adoptada por consenso, el consenso de todos los países, luego de un debate que tomó en cuenta nociones inclusivas, de modo que lo que se plantea es una descripción que abarca a todas las personas. Eso comprende la totalidad de los individuos en cada jurisdicción, es decir, en cada país y por extensión en todo el mundo. Todas las personas, entiéndase bien, engloba el conjunto de géneros, edades, razas, creencias políticas o religiosas
y cualquier otra característica o modalidad de distinción entre un ser humano y otro. Cuando se habla de que todas las personas puedan acceder en todo momento al alimento, se reconoce que el concepto seguridad, en la frase seguridad alimentaria, es de realización permanente y no en un solo horario del día o en un periodo del mes o del año. Quienes siempre disfrutamos de acceso a los comestibles, podríamos olvidar que para concretar su llegada a nuestras manos y a nuestras bocas, 3 circunstancias deben estar presentes y deben estar presentes de manera simultánea. El alimento también debe cumplir 3 características fundamentales. Vamos a ver estas 6 cosas rápidamente. La primera circunstancia, el acceso físico, como es evidente, debe darse en la realidad concreta, no como una idea abstracta o como una promesa a la aspiración de reivindicar un derecho. El acceso social remite a la universalidad de la cláusula inicial de todas las personas e implica que, tanto en el núcleo familiar como en el cuerpo social, nadie debe quedarse atrás. En situación de escasez, las únicas preferencias razonables son las que benefician al más vulnerable y al mayor número de miembros de la colectividad. Por ejemplo, la mujer embarazada o lactante que se alimenta por ella y por otro, los bebés durante al menos sus primeros 1000 días, que es cuando formamos nuestro cerebro y cuando nos preparamos formando nuestros músculos y nuestras coyunturas para hacer frente a la vida real. Los enfermos y convalecientes también cuentan entre las poblaciones vulnerables y los ancianos. La tercera circunstancia es el acceso económico, y esto refleja las desigualdades que imperan en todas las sociedades, porque no todas las personas tienen los recursos financieros para adquirir la comida disponible. Para que disfrutemos de seguridad alimentaria, los alimentos a los que accedemos deben ser suficientes en cantidad. Los alimentos también deben ser inocuos, es decir, que no estén contaminados por patógenos que amenacen nuestra salud. Es obligación de los poderes públicos incorporar las buenas prácticas globales basadas en la ciencia y la evidencia y estructurar un marco legal y operativo que garantice la inocuidad alimentaria. De igual modo, los alimentos deben ser nutritivos, de modo que aporten las proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, calorías y demás componentes que nos permitan satisfacer, como el combustible en un vehículo, nuestras necesidades de energía física y mental. Las preferencias alimentarias incluyen y van más allá del placer que nos procure comer aquello que más nos gusta. Esta dimensión incluye el respeto a las tradiciones culturales, como la de los hindúes, que declinan comer la carne de res, los musulmanes, que no comen cerdo, o los judíos, que además de abstenerse de productos porcinos, rehúsan incluir camarones, langostas y demás crustáceos en su dieta. Esto lo que significa es que la asistencia alimentaria, en caso de llegar a esa necesidad, como tantas personas en el mundo, no puede imponerse a nadie el ingerir alimentos que no están dentro de la dieta que su cultura les permita ingerir. Las consecuencias naturales del acceso a la comida, entonces, para completar un cuadro de seguridad alimentaria, son las de poder llevar una vida activa y sana. Entramos ahora a las pérdidas. Un factor clave para que podamos alcanzar la seguridad alimentaria de todas las personas en cada país y en el mundo es la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Las pérdidas, para aclarar los conceptos, ocurren antes de que la comida llegue al consumidor final y tienen causas variadas que ocurren a lo largo del llamado sistema alimentario, desde las distorsiones causadas por el cambio climático que deterioran las cosechas en las granjas agrícolas, a las carencias en materia de infraestructura que complican el transporte del campo a los mercados. Reducir las causas de las pérdidas requiere el diseño de políticas públicas coherentes que faciliten, entre otros elementos, planificar mejor el calendario de siembra y cosecha,
incorporar mejores prácticas de producción y recolección y corregir deficiencias en las condiciones de almacenamiento y control de temperatura para la conservación de productos perecederos, la llamada cadena de frío. Pensamos aquí en los productos, en la leche y productos lácteos, el yogur, el queso, etcétera, que se deterioran muy rápidamente. Entonces, pasamos al desperdicio, que por su parte tiene lugar a nivel del consumidor y ocurre incluso desde antes de la compra, a veces por razones estéticas. Ahí mostramos un tomate tricolor y con unas arrugas que probablemente no llamen la atención del consumidor, pero muchos consumidores no van a ver este tomate en los anaqueles del supermercado porque ya se ha producido un proceso anterior en el cual, sabiendo esto, sabiendo los prejuicios estéticos de muchos consumidores, el supermercado no lo va a poner en sus anaqueles. Entonces ese es un producto que si no se utiliza para elaborar, por ejemplo, jugo de tomate, o pasta de tomate o concentrado de tomate, o va a algún tipo de procesamiento tomatero, pues entonces va a terminar en la basura. A partir de la compra que hacemos como consumidores finales, también se verifica el desperdicio cuando, por ejemplo, adquirimos un volumen excesivo de alimentos que no serán consumidos antes de que llegue su fecha de caducidad. Eso es cuando compramos un galón de leche, aún sabiendo que probablemente no lo vamos a consumir por entero, en lugar de comprar un litro de leche, un cuartillo de leche, ya sabemos que el galón tiene casi 4 litros por volumen. Los expertos coinciden en que el paso más importante que como individuos podemos dar para contribuir a erradicar el hambre es asumir la responsabilidad de valorar y respetar los alimentos y, en consecuencia, evitar su desperdicio. La FAO calcula que el año pasado dejamos sobre la mesa y tiramos a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos en perfecto estado. ¿Cuánto es 1.300 millones de toneladas de alimentos? Es más que la suma de la producción global de maíz y de arroz. El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, un instituto de investigación, reporta que el 40% de la comida comprada en Estados Unidos termina en la basura. La comida desperdiciada solo en Norteamérica y Europa alimentaría al triple de los hambrientos de todo el mundo. Utilizando la llamada comida chatarra como referencia para poner estas cifras en perspectiva, el desperdicio de alimentos en Europa y en América del Norte se estima en 115 kilogramos. Esos son unas 254 libras por persona por año. Esto significa que cada individuo, cada uno de nosotros, cada persona que está viva en el mundo hoy, estamos ya en 7.700 millones de personas, tira a la basura el equivalente a un Big Mac y medio cada día. Y a esto debemos sumar los 5.200 litros de agua que se utilizaron para producir una hamburguesa y media. El Consejo de Chicago para Asuntos Globales calcula que el valor del desperdicio anual de comida es de 100.000 millones de dólares cada hora, es decir, 95 millones de pesos dominicanos cada minuto. Esto es más del doble de la suma invertida en todo el mundo en asistencia para el desarrollo. Además de malgastar recursos financieros utilizados en la producción alimentaria y el derroche de tierra, de agua y de energía, el desperdicio de alimentos contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y junto a las pérdidas post cosecha representa casi el 10% de todas las emisiones anuales. El descarte global consume la 1/4 parte del agua dulce utilizada por la agricultura cada año. Nos acaban de decir el doctor Hernández hace un momentito que justamente la agricultura es la principal actividad humana que consume agua. Bueno, la 1/4 parte de toda el agua que utiliza la agricultura
es un agua desperdiciada porque fue utilizada para producir alimentos que terminaron en la basura. Echar a la basura un solo grano de arroz ya cocinado. Estamos comiendo nuestra bandera nacional, arroz con habichuela, una pata de pollo, un poco de ensalada, y en el plato quedó un solo grano de arroz. Bueno, eso supone el desperdicio de 1 litro de agua. El agua que fue invertida en la germinación de esa planta y de ese grano en particular, en su crecimiento y en su cocción. Así que cuando tiramos a la basura un grano de arroz, estamos desperdiciando 1 litro de agua dulce. En junio de este año, la Conferencia General de la FAO aprobó un código de conducta que ofrece directrices sobre métodos para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Este instrumento, basado en premisas científicas y evidencias concretas, fue concebido para servir a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado, al mundo académico, a los centros de investigación, a las entidades filantrópicas y a todos los actores relevantes en el diseño e implementación de políticas. Quien habla tuvo la responsabilidad de acompañar este proceso desde la presidencia de 2 comités de Naciones Unidas, el de Seguridad Alimentaria Mundial, que es el que ilustra la foto que están viendo, y el Comité de Agricultura de Naciones Unidas, habiendo cumplido también el encargo de presidir una de las rondas de negociación del Código de Conducta sobre pérdidas y desperdicio. Tomar la comida en serio es una obligación moral. Debemos apoyar las cadenas agroalimentarias responsables y sustentables. Eso lo podemos hacer como consumidores finales, lo podemos hacer por el poder adquisitivo que expresamos al comprar alimentos. Entonces, compremos en cooperativas agrícolas, compremos en tiendas ecológicas, compremos en mercados de productores. Debemos y podemos impactar todo el sistema alimentario cuando preferimos los suministros locales y de temporada. Eso implica comer un poquito menos de manzanas en época navideña. La manzana no se da en República Dominicana. República Dominicana debe importar 7 millones de kilogramos de manzanas todos los años de mercados que están en diversos lugares del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de Chile. Tenemos nosotros la dicha de ser un país tropical donde con el agua nos cae del cielo. No necesitamos en exceso fertilizantes ni pesticidas. Podemos apenas alargar el brazo y tomar un mango, un tamarindo, aprovechar todas las frutas que tenemos a nuestro alcance y, como he dicho, preferir estos suministros locales y de temporada. Nos conviene a nuestro bolsillo y a nuestra salud aprovechar los ingredientes frescos y consumir primero los comestibles que se estropean más rápido. Es lo mismo que acabamos de decir hace un momentito sobre los lácteos, por ejemplo. No echarlos al fondo del refrigerador, sino tenerlos a la vista y hacernos escribir, tomar nota de lo que tenemos a mano e ingerirlo a la brevedad antes de que se eche a perder. Ya existe además, y es el logo que están viendo a la derecha, la posibilidad existe ya de compartir la comida que no vamos a utilizar, depositándola en bancos de alimentos para su distribución a quienes disfrutan de menos opciones. Cuando evitamos entonces el desperdicio de alimentos, nos convertimos en colaboradores activos de la humanidad en ruta hacia el fin del hambre. Si no se ve con toda la claridad a todos quienes están presentes y conectados, voy a leer esta última imagen. Dice: durante esta presentación, esto es calculado a 20 minutos, 1.389 personas murieron de hambre, de las cuales 194 eran niñas y niños menores de 5 años. Mientras, comida valorada en 1.900 millones de pesos fue tirada a la basura. Esa es mi presentación y quedo a la orden para las preguntas que deseen formular.
Gracias por su atención. Muchísimas gracias al nuestro embajador, el embajador Arbelo en las Naciones Unidas con sede en Roma, por compartir con nosotros en esta ponencia. Ahora abrimos el espacio de preguntas para los que estamos aquí y también para los que están a través de la transmisión de YouTube. Con una mano levantada, nuestros edecanes estarían con ustedes. Aquí tenemos la primera pregunta. Buenas, excelente ponencia. Mi pregunta, como yo noté que usted se enfocó en el consumidor, recientemente, o creo que en el 2016, Francia pasó una ley prohibiéndole a los supermercados de poder botar las frutas y vegetales. Entonces, más que una pregunta, no sé si me gustaría que usted tal vez comentara sobre eso, sobre esa ley que Francia prohibió a los supermercados, en vez de botar esos alimentos, que lo donaran. Que tal vez, no sé si es algo que se pudiera implementar aquí en el país, o bueno, su comentario en general, más que una pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante, es un comentario también muy interesante, porque uno de los problemas a los que se han enfrentado los poderes públicos en numerosos países, sobre todo en Estados Unidos, que es una sociedad muy litigiosa, es el de qué hacer con los descartes alimentarios que están ya más allá de su fecha de vencimiento. Aquí hay un problema que debe ser integral, porque lo primero es que hay una cadena de producción en el sistema alimentario. Es decir, ya se ha calculado cuál es el nivel de compra Parece que tenemos unos problemas técnicos. Fechas de caducidad sean perfectamente comprensibles. Porque hay veces que nos dicen best before, mejor antes de. Hay veces que nos dicen, bueno, esto va a ya no tener los nutrientes que está el consumidor buscando al comprar ese producto, porque han degenerado, porque ha pasado ya una cantidad de tiempo. O sencillamente que la acción bactérica de ese yogur va a concluir con anular su capacidad, su inocuidad, que es uno de los temas de la presentación. Entonces, un primer paso es, en ese sistema alimentario, identificar fechas reales. Hay hasta 7 fechas distintas, han sido identificadas por la FAO, que crean confusión. Una fecha que diga, bueno, a partir de este momento hay que sacar este producto del anaquel porque ya no hay garantía de que pueda ser útil a la salud humana y a la adecuada nutrición del consumidor. Pero también hay el cálculo de la reposición de esos bienes alimentarios. También hay, se calcula que los consumidores van a sacar de los anaqueles X número y que hay un número de estos yogur que van a ser repuestos por por el camión que los lleva. Pero ese camión, ¿de dónde los trae? Ese camión los trae desde donde son envasados. Y son envasados en un lugar distinto de donde se produce la leche originaria y de donde se realizan los procesos para convertir esa leche y las bacterias que trae esa leche en el yogur que al final nos comemos en nuestra casa. Entonces ahí hay toda una serie de pasos que hay que tomar en cuenta, porque hay toda una serie de empleos que se producen y que están siendo, que pertenecen como eslabones en esa cadena. Otro elemento es la responsabilidad civil del supermercado que venda un producto que luego ocasione un daño al consumidor. Entonces, por todos estos motivos, el tema es muy complejo y es un tema que nuestro Congreso ha tratado de abordar en numerosas ocasiones. Hay en República Dominicana, como todos sabemos, problemas con la cadena de frío. No hay un suministro de electricidad garantizado 100% del tiempo en todo el territorio nacional. No hay una red de carreteras que puedan unir al lugar donde se ordeña la vaca todos los demás eslabones de producción hasta el lugar donde están los anaqueles de los supermercados. Entonces, todos estos elementos deben ser tomados en cuenta. Su comentario es muy útil, muy importante.
y esta pregunta va a generar necesariamente que nos pongamos de nuevo las pilas y nos acerquemos, estoy hablando en primera persona del plural porque estoy hablando de la misión a mi cargo, a los funcionarios de la FAO que están encargados de estos temas para hacerlo saber a través de la Cancillería a los congresistas para que tomen en cuenta este tema y puedan de nuevo intentar crear legislación que, si bien tendrá una dimensión distinta de la que tiene en Francia, pero es algo que es necesario explorar en nuestro país. Lamento dar una respuesta tan larga, pero quería tocar todos estos puntos para que se entienda muy bien que no es un tema tan simple, hay mucha complejidad en él. Bueno, muchísimas gracias, embajador Arvelo, por su buena respuesta. Nos gustaría saber si tenemos otra pregunta. Creo que desde YouTube tenemos una pregunta. Muy bien, sí, señor. Tenemos una pregunta de parte de Reinaldo Brito en YouTube. Dice, ¿tiene datos de la comida que se tira a la basura en la República Dominicana? Realmente no. Los datos en República Dominicana, los datos que hemos visto no son del todo confiables, y la razón de la falta de confiabilidad en estos datos se deriva no de que alguien esté tratando de ocultarlos, no hay aquí ninguna teoría de conspiración, es sencillamente que es un dato muy difícil de cuantificar. Es un dato que se hace básicamente por encuestas. En los datos que tenemos, sí, que podemos manejar, que igualan los 1.300 millones de toneladas que he mencionado antes, son datos que provienen de Europa y no de toda Europa, de Europa occidental y central, y datos que provienen de Norteamérica, es decir, de Estados Unidos y de Canadá, porque son precisamente sociedades donde el porcentaje de las personas que están conectadas a Internet, el porcentaje de las personas que están dispuestas a participar de un proceso de encuesta de este tipo es mucho más alto que en un país como el nuestro en desarrollo. Entonces, los datos de todas maneras son alarmantes y son lo suficientemente altos, aunque no pueda yo compartir con ustedes ahora cifras específicas, como para que son lo suficientemente alarmantes, he dicho, como para que se haya creado ya en República Dominicana una red de bancos de alimentos. Esta es una iniciativa que surgió hace algunos años y que está siendo consolidada mientras hablamos. Ya República Dominicana ha participado, yo fui parte representando al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en el primer foro global sobre bancos de alimentos. Tuvo lugar en 2019, poco antes de la pandemia. Estamos haciendo grandes avances en este tema y estamos tratando de buscar soluciones prácticas, coherentes y convergentes al problema del desperdicio de alimentos. Espero que los estudios que se continúan haciendo y que la FAO está también involucrada en ellos puedan darnos cifras más precisas en el curso del año próximo. Bueno, muchísimas gracias, embajador Arvelo. Esta sería la última pregunta de esta sesión de preguntas y respuestas. Y en este momento lo despedimos de esta ponencia con un aplauso de parte de la audiencia. Mientras pedimos que en este momento ahora pasamos le pedimos al doctor Randy Espinal y el doctor Ricardo Hernández, adjunto del consejero interino para Asuntos Públicos Timothy Brown, que pase nuevamente a acompañarnos para así abrir lo que será nuestro panel con el tema Acceso a recursos hídricos y alimenticios e impacto del cambio climático en la democracia. En este panel, los becarios Fulbright compartirán un poco acerca de sus experiencias en sus respectivos campos y al final tendremos la oportunidad de hacer preguntas y comentar algunas de sus respuestas. Le pedimos al embajador Arvelo que se quede con nosotros para así también tener un muy interesante e híbrido panel con él. Así que recibimos a los doctores Randy Espinal y Ricardo Hernández, adjunto de nuestro consejero interino Timothy Brown. Pues bienvenidos de nuevo a ustedes, a usted, señor embajador. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Timothy Brown, de la Embajada
estadounidense y creo que yo tengo uno de los trabajos más difíciles hoy, porque tengo aquí un embajador, un profesor y un doctor, quienes están haciendo cosas muy diferentes. Pero yo tengo el trabajo de buscar lo que todos tienen en común. Y lo fácil que tienen en común ustedes, que son todos del programa Fulbright, ¿sí? Entonces, mi primera pregunta es que si todos ustedes están haciendo cosas muy prácticas para confrontar a problemas muy complejos, un doctor inventando máquinas para protegernos la salud, un profesor ayudándonos a entender el problema del cambio climático y cómo está impactando al agua, y un embajador distinguido quien está haciendo el trabajo diplomático algunas veces muy difícil de resolver un problema global. ¿Sí? Lo que quiero saber es qué herramientas ha dado su experiencia en el programa Fulbright para ayudar a ustedes a hacer los trabajos buenos que hacen. Bueno, el programa Fulbright se me ha dado bastantes herramientas para poder desarrollar lo que actualmente estoy desarrollando con Mednostics, aparte de otros proyectos. ¿Por qué? Porque no solamente obtuve los conocimientos durante mi maestría, sino que también el programa me ayudó durante el entrenamiento práctico, el Academy Training, poder poner esos conocimientos en práctica. Entonces, eso me ayudó entonces a poder transferir esos conocimientos, a aplicarlo aquí, a resolver obviamente un problema relativamente más complejo de la República Dominicana. Entonces, la experiencia Fulbright no solamente me ayudó a nivel profesional, sino también personal, por la experiencia, las interacciones con personas de diferentes países, de diferentes carreras. Entonces, para mí esa experiencia me ayudó bastante en darme las herramientas para poder desarrollar el proyecto que estoy haciendo. Y algo que es sumamente importante, que lo hacen varios países desarrollados, obviamente incluyendo Estados Unidos, que es algo que deberían, aquí se está haciendo, pero todavía a un nivel menor, es el hacer esa transición, porque normalmente, por ejemplo, yo soy químico, y automáticamente yo digo que soy químico, todo el mundo está pensando, bueno, ecuaciones, o sea, no le pasa por la mente negocios. Entonces, algo que me sorprendió cuando yo fui a Estados Unidos es que, obviamente, sí hay personas que se enfocan en la parte teórica, pero hay una gran parte que se enfoca en la parte de desarrollar algo basado en ciencias, pero que tenga una aplicación, porque eso no solamente contribuye a la sociedad, sino también a la economía. Sí, profesor. La experiencia Fulbright en mi maestría fue entre el año 2005 y 2007 y luego el periodo de entrenamiento postacadémico 2007-2008. Fue la primera vez que yo pude insertarme en el mundo de los recursos hídricos. Yo soy ingeniero civil de entrenamiento, de grado, y la idea que yo tenía de ingeniería de recursos hídricos antes del programa Fulbright era acueductos, alcantarillado, plantas de tratamiento. Era bastante reducida infraestructura gris. Y el insertarme en la mejor escuela de recursos hídricos de los Estados Unidos y probablemente del mundo, y estar entre los profesores y estudiantes en ese lugar, me ayudó a entender la magnitud de este campo y al mismo tiempo su belleza. El programa Fulbright también resaltó las cualidades de liderazgo necesarias para uno estar en esos ambientes y poder con confianza entablar conversaciones en el tema. Gracias. Señor embajador. Gracias, señor Brown. En el caso mío, igual que los colegas que acaban de hacer uso de la palabra, hay una relación directa entre
la beca del programa Fulbright y el desarrollo profesional que he tenido desde entonces. Y lo explico así. Mi grado es en Ciencias Jurídicas, estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el recinto Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo. Allí me gradué en 1991 y tuve de todo el abanico de profesores que formaron a mi promoción. Los podría mencionar a todos, pero mencionaré muy rápidamente a 3 en particular que habían estudiado ciencias políticas. Son Milton Ray Guevara, hoy presidente del Tribunal Constitucional, Flavio Darío Espinal, quien ha sido embajador de la República ante los Estados Unidos y ha desempeñado otras funciones públicas como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Pedro Catrén Monilla, quien es hoy el senador de la República por la provincia de Samaná. Y fue en las cátedras de estos 3 profesores y de otros muchos más donde desarrollé una pasión por el derecho público, por el derecho administrativo, por el derecho constitucional y por el derecho internacional. Y las ciencias políticas, por supuesto, es una disciplina sombrilla que cubre a todas estas. Entonces, al graduarme en el año 91, pasé a trabajar en abogacía corporativa, Banco Popular Dominicano, luego en la Compañía Dominicana de Teléfonos, y apliqué al programa Fulbright y tuve la suerte de ser beneficiado con la beca. Pasé a Northeastern University, donde estudié para hacer una maestría en artes en ciencias políticas, un Master of Arts in Political Science, con especializaciones, como fue dicho cuando fui presentado, en teoría política, en gobiernos comparados y en relaciones internacionales. Entonces, es al regresar a República Dominicana, luego de concluir estos estudios, cuando paso a formar parte del elenco de la Fundación Institucionalidad y Justicia. El director ejecutivo en ese momento era el profesor Ray Guevara. Entonces, ahí es cuando se produce, estamos hablando de finales de 1996, el nombramiento del doctor Flavio Darío Espinal como embajador ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington. Él fue embajador allí antes de ser embajador ante Casablanca. Entonces, él es quien me recluta para acompañarlo a esa misión. Ahí es como comienza mi carrera diplomática como primer secretario en Washington. Luego pasaría a ser consejero de la Embajada Dominicana en Japón, luego ministro consejero de la Embajada Dominicana en Chile y luego embajador ante las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma. Así que mi trayectoria profesional, desde que abandoné la práctica del derecho, ha venido de manos con los estudios y las experiencias adquiridos gracias al programa Fulbright. Estaré por siempre agradecido de esta extraordinaria oportunidad. Gracias. Okay, mencionó el doctor Ricardo algo sobre la democracia y las conexiones que tiene ese trabajo que parece más o menos científico, pero conecta mucho con la idea de la sociedad democrática. Yo quiero saber qué tiene que ver el trabajo, el campo de trabajo en que están ustedes con este concepto de la democracia y cómo su trabajo puede promover, ayudar a formar una sociedad o un mundo más democrático. Yo diría que la pregunta ahí está invertida, si me permite. Los temas de recursos hídricos tienden a ser síntomas de la democracia, tanto de su presencia sana como de su carencia. Los temas de recursos hídricos y democracia son temas de clase, temas de género, temas de equidad. No es casualidad de que uno de los indicadores de la pobreza sea el acceso a agua potable y saneamiento. Tampoco que otro de los indicadores que tiene que ver con comida esté tan transversalmente atravesado por los temas de agua. Pero eso solamente en el aspecto de salud pública y alimentación. Podemos verlo también en el aspecto de vulnerabilidad.
Los temas de inequidad se manifiestan, por ejemplo, ante fenómenos atmosféricos que producen exceso de lluvia y pueden causar inundaciones que tienden a afectar a las poblaciones más vulnerables, o derrumbes, deslizamiento de tierra, que nuevamente tienden a afectar a las poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a los lugares privilegiados de la sociedad, físicamente en el territorio, en la topografía del territorio. Entonces, yo diría que el estudio de los recursos hídricos tiende a resaltar esas carencias de democracia, esas carencias de igualdad, si contemplamos la democracia como una forma de igualdad, más bien que apoyar y avanzar la democracia en sí, porque nuevamente, como decía, la gobernanza del agua depende mucho de un marco legislativo y regulatorio que sea sano, y esa es una consecuencia de la democracia, no al revés, una consecuencia del tema de recursos hídricos. Entonces, nuevamente, cuando las personas piensan en recursos hídricos, ingeniería civil, como yo antes de ser experto en esto, tienden a pensar en infraestructura gris, en construcción. Sin embargo, hay un punto mucho más sutil en el tema de recursos hídricos, que es el de la igualdad, que no siempre sale a tapete. Y nuevamente mencioné que es un asunto de género. Las mujeres, en particular las niñas, son las principales afectadas por temas de carencia de agua. Y esos son problemas de democracia. Entonces, por eso digo que en mi caso tal vez la pregunta esté invertida. No es que los recursos hídricos, la ingeniería de recursos hídricos impulsa la democracia, sino que es, como diría, un acusador que señala y dice, mira, aquí está fallando la democracia. Gracias. Pero en mi caso, como se relaciona en cierto aspecto con salud pública, por ejemplo, ahora mismo en el país, si usted quiere hacer una prueba de COVID, usted no puede ir a la farmacia y comprar una prueba. Sin embargo, en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, usted puede hacer eso. Entonces, en cierto aspecto, en términos para incrementar el acceso y en el aspecto democrático, la plataforma que estamos desarrollando lo que haría es descentralizar ese tipo de pruebas para que personas de bajos recursos no tengan que tener que ir al médico y hacer todo el proceso, porque en muchas ocasiones, obviamente también tiene que ser un costo asequible, porque no solamente es la prueba que esté en una farmacia, sino que esté asequible, pero ahora mismo, o sea, si la persona no tiene seguro y todo ese tipo de restricciones, hacen que obviamente la persona lo piense, o aunque puedan conseguir tal vez una ayuda del gobierno, todo eso lo que hace es que en cierto aspecto le limite el acceso a eso, y no solamente ahora con el asunto de la COVID, también puede ser con cualquier tipo de enfermedad. Entonces, en términos de democracia, al desarrollar ese tipo de pruebas que sean más descentralizadas, que las personas puedan hacerla por ellos mismos, eso entonces contribuiría en ese aspecto. Señor embajador. Gracias. Yo creo que estoy en la mejor de las posiciones para hablar sobre el tema durante varias horas, pero por supuesto mi respuesta va a ser muy corta, porque lo cierto es que el trabajo que llevo a cabo tiene una relación directa con la democracia. Si pensamos en el origen etimológico de la palabra, en la Grecia clásica, demos kratos, es decir, demos el pueblo, kratos el poder. Si bien en la sociedad ateniense de hace 25 siglos no existía, había esclavitud, solo tenían derecho a reunirse en la asamblea las personas, los hombres de más edad, es decir, no estaba abierto a las mujeres, no estaba abierto a los jóvenes, pero el principio fundamental, como lo conocemos hoy, no estoy hablando ya del origen del vocablo, sino de cómo aplicamos ese concepto en la realidad concreta de hoy día, es el poder ciudadano. Y esto lo hacemos en nuestros países a través de lo que hemos dado a llamar la democracia representativa.
elegimos a representantes que desde el poder legislativo crean las leyes. Estas leyes son interpretadas y aplicadas por el Poder Judicial, el cual viene elegido por un Consejo de la Magistratura, en el caso de República Dominicana, compuesto por funcionarios que son elegidos por los ciudadanos. Y, por supuesto, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, la ejerce quien obtiene más votos en unos comicios en los cuales todos los ciudadanos, hombres y mujeres de 18 años cumplidos, ejercen el derecho al voto. Ahora, la democracia es mucho más que aparecernos al colegio electoral para ejercer el sufragio cada 4 años. La democracia implica también exigir a los poderes públicos que inviertan bien el dinero que los ciudadanos pagamos en forma de impuestos y que esas inversiones sean hechas para beneficio de la colectividad. En el trabajo que realizo en la FAO, en el FIDA y en el PMA, las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma, esto ha sido dado a llamar, Paul Kennedy, un escritor, ha llamado que es el Parlamento de la Humanidad. Y es porque allí también se producen discusiones, debates, negociaciones, la mayoría de las cuales es resuelta por consenso, solo un número muy reducido termina siendo objeto de votación. Y allí todas las personas, estoy hablando de los que están compartiendo conmigo el panel, de los que están sentados allí en el auditorio del Instituto Cultural Dominico-Americano, de quienes están conectados por YouTube, todos nosotros tenemos la posibilidad de hacer sentir nuestras voces a través de ¿quiénes? A través de nuestros representantes, a través de nuestros congresos, de los diplomáticos que estamos trabajando, y esto lo podemos hacer a través de también nuestra participación en la sociedad civil, nuestra participación activa en el sector privado, en las áreas en las cuales los diferentes temas van a tener resolución en los salones de Naciones Unidas. Podemos, a través del mundo académico, de los centros de investigación, de las entidades filantrópicas, en fin, allí donde 2 o más podamos unir nuestras voces, vamos a ser escuchados si sabemos canalizar por las vías que están allí, las estructuras que existen. Podemos llevar al conocimiento de quienes nos representan, y yo soy uno de esos representantes ante Naciones Unidas, esas necesidades que tenemos, sea de que las medidas sanitarias puedan beneficiarnos a todos, seguir combatiendo la pandemia del COVID, vacunándonos, estableciendo distanciamiento social, poniéndonos las mascarillas como tienen los miembros del panel, etcétera. También en materia hídrica, y me excusan y me permiten que pueda también referirme a los temas que ustedes están tratando, porque del agua dependemos todos. Es un bien sine qua non, es decir, no podemos tener una vida activa y sana sin tener acceso a un agua que sea no solamente agua, porque los océanos están llenos de agua, estamos hablando de agua dulce, que sea potable, que sea inocua. Entonces, todos tenemos en nuestra capacidad el poner presión allí dentro de las estructuras que existen, dentro del marco legal vigente, dentro de las leyes aplicables. Todos tenemos la posibilidad de hacer oír nuestras voces, y mientras más voces juntas, mejor, para poder impactar en todos estos procesos y poder coadyuvar a crear un mundo mejor. Gracias, muchas gracias. Okay. No nos queda mucho tiempo, pero a ver si tenemos preguntas de los que están acá o los en YouTube. Definitivamente, ahora abrimos los micrófonos y la oportunidad para las preguntas que tengamos aquí. Bueno, creo que el panel ha sido muy claro y parece no haber ninguna pregunta aquí. Me confirman que no hay ninguna pregunta en YouTube. Bueno, entonces, con un gran aplauso aplaudimos y damos las gracias a nuestros panelistas por cerrar con este bloque acerca de seguridad, y les agradecemos por su oportunidad y por la oportunidad de nosotros escucharles en esta noche. Les aplaudimos y les despedimos en esta noche.